Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias a nuestro Rey por su presencia, por su providencia, por la oportunidad que propone. Y está en nosotros la sapiencia de poder bien aprovechar las oportunidades para de esa altura estar funcionando conforme al Señor espera de nosotros. Ciertamente hablamos permanentemente como iglesia viva de la necesidad de una iglesia no solamente dispuesta, sino disponible. Y esa disponibilidad tiene mucho que ver con el de entender de que la vida es una disponibilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de una iglesia disponible, de lo que tenemos que hablar seriamente es de una vida disponible. Y una vida disponible no es excluyentemente una iglesia que congregue en un lugar, que recale en determinado lugar, que lo haga por X cantidad de días a la semana, sino que entienda que su propia existencia implica una medida de tiempo y por lo tanto una disponibilidad que nosotros tenemos que bien interpretar y usarla las 24 horas, los 7 días de la semana, desde el momento en que el Padre nos dio una medida de conciencia hasta el final de nuestros días, porque la vida, al menos en la pretensión de nuestro Dios, es una expresión de disponibilidad, y lo que Él espera y lo que nos hace excluyentemente adoradores en espíritu y en verdad es el entender que nuestra vida es un ejercicio de disponibilidad que tiene que estar al servicio del Rey 24/7 y que uno tiene que protagonizar no solamente cuando está detrás de un púlpito, no solamente cuando visita ocasionalmente a un lugar o participa habitualmente de una reunión, sino que cualquier escenario de vida, aún los más triviales, desde lavar un vaso, un plato, hacer los mandados, tomarse un colectivo, ir a trabajar, cualquier ámbito de la vida está circunscrito a esa disponibilidad y por lo tanto a toda oportunidad de que el Señor se manifieste a través de nuestra vida. Una jornada un poco lúgubre, ¿no? De alguna manera el frío ha mermado un poco, ha menguado, pero hoy aquí en El Pinar, y asumo que buena parte de nuestra república, hay una cerrazón importante, hay una niebla y hay una suerte de rocío que está cayendo. La verdad que una jornada un poco lúgubre, mi amada congregación, pero absolutamente reconfortantes por estar haciendo lo que hemos entendido de parte de Dios y asumiendo un protagonismo que no tiene nada que ver con el de que nuestra cara se haga pública, sino de que su nombre siga siendo notorio, porque en definitiva el único nombre que debe de ser notorio es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Y venimos de un tiempo importante ya en donde como congregación venimos trabajando, asumimos muy humildemente que direccionados por el Espíritu, en poder entender cuál es hoy la posición de la Iglesia y en función de la posición de la Iglesia, la obligación que le ocupa a la Iglesia. Y me temo en cierta medida, pero en definitiva me reconforta de una manera plena, porque por un lado la referencia ciertamente triste de que el tiempo que vivimos es un tiempo de recuperar, de oportunidad, una dispensación que tiene que ver con la de
volver a transitar y a transicionar por las sendas antiguas, lo cual deja en evidencia de que evidentemente es un tiempo de reconstrucción, es un tiempo de levantarse, es un tiempo para ponerse de pie, ponerse en pie, pero esa postura que en definitiva uno tiene que dar gracias a Dios porque habla de una apertura del corazón de nuestro Dios, que por otro lado, y yo entiendo que uno tiene que ver el medio vaso lleno, pero yo personalmente yo entiendo que la iglesia tiene que tener una perspectiva 360 y tiene que entender cuál es el medio vaso lleno, pero también el medio vaso vacío, para intentar de que cada vez menos ese vaso vacío permanezca de esa manera, y por una cuestión de silogismo, por una cuestión de transitiva, el vaso comience a vivenciar una condición de plenitud, de llenura, de presencia, una presencia que hoy estamos bajo el diseño de Dios, llevando adelante el trabajo que nos corresponde para que su presencia vuelva a ser plena en medio de nuestras comunidades, vuelva a afectar nuestras comunidades, vuelva a permear nuestras comunidades y nuestras sociedades puedan dar testimonio del poder de Dios, del amor de Dios, de la gracia de nuestro Dios. Pero decíamos que al menos nosotros a título personal tenemos el pensamiento de que la iglesia tiene que tener una perspectiva y una visión 360, y eso implica ver ese medio vaso vacío, porque es el que genera masa crítica, porque es el que genera esa suerte de mirada introspectiva necesaria muchas veces para poder identificar las cosas que nos llevaron a hoy estar en una posición de reconstrucción, y tiene que ver con la de aceptar de que hemos descuidado de tal manera la presencia del Eterno en nuestras comunidades, que no es que el Señor se haya ido, sino que fueron nuestras acciones o nuestras inacciones, no fueron nuestras acciones, sino nuestras omisiones las que terminaron, en términos muy prácticos, dándole la espalda a Dios. Y cuando alguien le da la espalda a Dios y lo hace de manera sostenida en el tiempo, yo no puedo esperar menos que se distancie cada vez más de mí. Vuelvo a insistir, no porque Dios quiera, porque existe en el corazón del Padre una necesidad inalienable de vivir en medio de su pueblo, de ser parte de esta comunidad, porque en definitiva nosotros somos por y para Él. Por lo tanto, es una cuestión hasta lógica poder entender que es su anhelo, es su deseo, su más ferviente deseo, el poder convivir en medio de nosotros. Una convivencia que tiene que darse en un marco, hablábamos el fin de semana pasado, el pasado sábado, en donde, decíamos que tomábamos un camino alterno, hacíamos una suerte de bifurcación, porque en esta reconstrucción, en esta relectura necesaria y obligatoria de los lineamientos divinos para poder entender, interpretar, discernir, ser iluminados, para poder ver a rostro descubierto de qué manera traer la presencia de Dios, sino que por allí hicimos un camino alterno el fin de semana pasado, en donde explicábamos que no era que nos fuéramos a salir de tema, sino que en esa suerte de bifurcación que estábamos haciendo y viviendo, teníamos la obligación de ir por circunstancialmente otro lugar para poder recoger algunos elementos que van a ser fundamentales para poder retomar ese camino primigenio, que en definitiva no dejó de ser, solo que tuvimos que levantar algunos elementos más, tuvimos que recoger algunos elementos que van a ser fundamentales para poder seguir bogando juntos mar adentro y poder recalar en el único lugar
que debemos de estar, y eso es excluyentemente en medio de su presencia o viceversa. Y por allí hablábamos el fin de semana pasado de la necesidad de poder entender en esta necesaria reconstrucción del camino para ir en dirección para que su presencia pueda una vez más convivir en medio de un pueblo que es injusto, en medio de un pueblo que vive de manera corrupta, poder entender que nuestra mera existencia es el resultado de evidentemente una acción divina. Y así como el mundo natural, así como lo visible, lo tangible, manifiesta en buena medida el mundo invisible, bueno, yo debo de entender que nuestra capacidad y nuestra ordenanza, ¿eso es lluvia? Bueno, no importa, no es relevante. Decíamos entonces que nuestra ordenanza de crecer, de reproducirnos de manera ordenada, para de esa manera comenzar a señorear y sojuzgar, tiene evidentemente hilos de conexión con nuestra concepción desde el punto de vista divino, porque si bien no somos el resultado de una cópula divina, somos el resultado de una paternidad, si se me permite, de un esperma que salió del cielo para poder fecundar en medio de este mundo. Y cuando nosotros fuimos dados a conocer, tenemos no solamente una genética humana, tenemos no solamente un ADN humano, no solamente tenemos cromosomas de la mamá, sino que tenemos cromosomas del papá, lo que deja en evidencia de que no somos el resultado de algo espontáneo, sino que tenemos una matriz de la que nacemos. Somos seres únicos. Yo no me cansaré de decir nunca de que no hubo, no hay, ni habrá jamás alguien como vos. No hubo, no hay, ni habrá alguien jamás como yo. Y esto no me hace a mí una persona famosa desde el punto de vista única, sino que me tiene que hacer responsable, visceralmente responsable, de un protagonismo que tiene que ser excluyentemente único. Por lo tanto, lo que yo no hago de parte de Dios, podrá hacerlo otra persona, pero jamás lo va a hacer con los condimentos personales de los cuales Dios concibió mi vida, porque tal vez yo no estuve a la altura y decidí no ser un protagonista de la historia. Cuando nosotros venimos a este plano, definitivamente somos la evidencia de una matriz y representamos en buena medida, si bien somos seres únicos, no dejamos de representar que venimos de una figura paterna, de una figura materna. No solamente somos el resultado de una genética que nació en papá y mamá, sino que esa genética también está en los abuelos y en los bisabuelos, y así podemos ir para atrás. Pero desde el punto de vista genealógico y desde el punto de vista espiritual, nosotros somos el resultado de una genética divina. Y así como tenemos una cadena de ADN, ácido desoxirribonucleico, también tenemos un ADN espiritual. Y ese ADN espiritual, cuando yo logro decodificarlo, me voy a encontrar con rasgos del carácter de nuestro Dios. Cuando yo decodifico, imagínense que nosotros tenemos la facultad de poder pasar, ¿verdad?, por algún medio
electrónico, por alguna supercomputadora o lo que fuera, ¿verdad? Poder ver nuestro ADN espiritual. Yo estoy convencido de que lo que yo voy a encontrar en medio de esa alta resolución, en medio de toda esa tecnología, lo que voy a ir encontrando son rasgos que evidencian el carácter de nuestro Dios y por tanto los nombres de nuestro Dios. Por allí vamos a ir encontrando evidencia de la naturaleza divina del Rey. Y el pasado sábado nos encontramos con el hecho de dos rasgos que nosotros hemos intentado a la hora de encontrar un resumen o de lograr una suerte de síntesis. Nos encontramos con dos enormes rasgos, dos fundamentales rasgos. Tal vez como tercer rasgo podríamos hablar del amor, porque Dios es amor, pero hablábamos de que la naturaleza de nuestro Dios es una naturaleza santa. De hecho, estuvimos compartiendo en un par de versículos cómo al Señor se le adora y aquellos que lo hacen bajo una condición de postración no pueden más que ante tal maravilla decirle santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque la evidencia y el resultado de toda acción de nuestro Dios no solamente son santas, sino que replican santidad, manifiestan santidad. De hecho, cuando los 24 ancianos se postran y dicen santo, 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 el Señor le muestra una nueva maravilla, ellos se vuelven a asombrar. Por lo tanto, ese santo, santo, santo es la respuesta que uno ve, que el mundo angélico ve, que toda la creación ve, y toda la máxima expresión de salutación que cualquier creación puede llegar a manifestar cuando ve el accionar de nuestro Dios. Es decir, toda acción de nuestro Dios es santa, y por ser santa, su sola naturaleza es justa. Por lo tanto, cuando el Señor nos ve, claro, cuando nos ve a través del Hijo, porque si nos ve, primero, si Él intenta ver, por allí en algún momento nos animamos a hablar acerca de cosas que Dios no puede hacer. Y si hay algo que Dios no puede hacer sin que eso traiga consecuencias negativas sobre nuestra vida, es el mirarnos a nosotros. Él no puede mirarnos a nosotros. La única manera que puede mirarnos es a través del Hijo. Por lo tanto, cuando el Señor nos ve a través del Hijo, y eso significa que así tengamos 1.000.000 de errores, y probablemente me quede corto, lo que ve el Señor en mí es una persona santa y por tanto una persona justa. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que a la hora de poder manifestar presencia de Dios, a la hora de trabajar en esa construcción personal para que la presencia de Dios decida reposar en mi vida, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, solamente el Señor toma en cuenta aquellas acciones que son halladas santas y por tanto justas. Y esto a mí me obliga, y no quiero que suene como una carga, pero sí como una enorme responsabilidad, a mí me obliga
a vivir en todos los contextos de mi vida de una manera santa y por tanto justa, ¿no? Yo recuerdo de hecho es lo que es, pero en una conversación, recuerdo una conversación con un hermano en la fe, hace ya muchos años, pero muchos años. Yo eran bastante nuevo en las cosas del Señor, tenía mucha cosa que aprender. De hecho, no nos va a dar la vida para aprender todo lo que tenemos que aprender, pero eso no significa que no tengamos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido todo este tiempo. Pero en una de esas conversaciones espirituales que por allí yo tuve con un compañero de armas, me decía, pero vos sabés que si nosotros pudiéramos teletransportarnos a épocas muy antiguas, aún antes de Cristo, los sacerdotes y mucho más el sumo sacerdote tenía que vivir en un grado de santidad extrema. Y me decía, vos sabés que, te pongo un ejemplo, me dice él. Dice, vos imaginate que en el Israel de aquel entonces hubieran autos y semáforos como los hay hoy. Dice, vos podés creer que un sacerdote, y mucho más un sumo sacerdote, así no viniera un auto ni remotamente cerca del cruce, o mejor dicho, de la calle, que a veces a nosotros, humildes mortales, cuando no viene nada, ¿verdad? Aunque la luz no nos habilite, a veces uno cruza igual. ¿Por qué? Porque mira para un lado, mira para el otro, no ve nada, no ve ni remotamente cerca un auto, y uno tiende a pasar. Digamos que son los menos los que no lo hacen. Y él me decía, vos sabés que si en aquel entonces hubieran existido los autos, por supuesto las calles, y hubieran existido semáforos, así no hubiera ni siquiera una bicicleta en 1000 kilómetros a la redonda y hubiera una luz roja enfrente, el sumo sacerdote tenía prohibido cruzar esa calle, porque eso a los ojos de Dios era un acto de ilegalidad. Fíjense al grado, al detalle que el Señor nos enseña acerca de la necesidad de vivir una vida santa y vivir una vida justa. Porque las leyes han sido concebidas para cumplirlas. Y así a mí me parezca, lo que me parezca, el hecho de no cumplirla, mal que me pese, créanme que no estoy diciendo algo que me favorezca. Es más, mi convicción me jala el pelo en este momento, así que no estoy levantando el dedo inquisidor, sino que estoy, es más, usando un ejemplo en el que yo, bueno, varias veces incurrido en esa falta. Entonces creo que más allá del ejemplo tal vez para muchos absurdo, pero que en términos muy prácticos y a la hora de poder graficar de la mejor manera posible qué es santidad para Dios, qué implica vivir una vida justa, bueno, ese es un muy buen ejemplo para poder al menos llegar a entender en su tal vez mínima expresión el grado de santidad que Dios espera de nosotros. Cualquier acto de injusticia es absolutamente contra natura, es contraproducente, no va a ayudar en absolutamente en nada
para que la presencia de nuestro Dios pueda recalar en nuestra vida y podamos manifestar esa expresión, esa victoria, esa plenitud que solamente uno alcanza cuando uno logra, por mérito propio, pero fundamentalmente por los méritos del Mesías, portar esa presencia divina. Una presencia divina que insistimos, es allí en donde hicimos un camino ciertamente un tanto paralelo para poder recoger estos elementos, para volver a ir en dirección de la ruta original, que desde hace ya varias semanas venimos trabajando como una congregación y como un ministerio que asume, no de manera fantástica, no de manera soberbia, no de manera vanidosa, pero sí de manera responsable. Es un ministerio que ha sido apuntalado por Dios para poder permear, trabajar y condicionar de manera positiva en esos enormes líderes que tiene esta república, un liderazgo que creo yo necesita ser escrutado por el Espíritu de Dios, que necesita transicionar, que necesita volver a transitar sendas antiguas para volver a asumir el protagonismo que Dios espera de cada uno de ellos y hacerlo en un marco ordenado. Y yo creo que el Señor ha revestido humildemente este ministerio de esa funcionalidad. Sé que puede llegar a sonar un poco fantástico, fantasioso, soberbio, pero las cosas son como son. Yo puedo decir muchas cosas que nosotros no tenemos, al menos no en la dimensión de lo que uno quisiera, pero sí debo de reconocer que está en nuestra genética el trabajar con hombres y mujeres de Dios que son hijos de la tribu de Isaacar, que conforme dice la Escritura es una iglesia, es una comunidad, es un liderazgo entendido en los tiempos y algo que creo que necesita el mundo. Pero vamos a remitirnos a nuestro amado Uruguay. Más que nunca Uruguay lo que necesita es hombres y mujeres entendidos en los tiempos, para que a partir de ese entendimiento poder construir y construir de la manera correcta. Y probablemente alguno se pueda llegar a sentir ciertamente ofendido, pero algo que nos caracteriza a nosotros es que intentamos ser políticamente correctos, pero a Gregorio le decimos Gregorio, no le decimos Gregre. ¿Por qué digo esto? Porque la conclusión a la que yo acabo de arribar tiene que ver, y no le escapo al juicio, sino que yo asumo que hoy el liderazgo, no hoy, desde hace ya un tiempo importante, el liderazgo de Jesucristo ha descuidado la presencia. Hemos hecho demasiado énfasis en las formas, en las fórmulas. Hemos pactado de manera cobarde con la gente, llevándoles a no visibilizar sus errores, no porque mi comisión sea visibilizar los errores de los demás, sino porque me parece que la mejor forma de comenzar un proceso de sanidad es identificando el problema. Salvo que yo haya perdido la conciencia, lo cual dice bastante, salvo que yo haya perdido la conciencia, insisto, lo cual dice bastante, si yo voy al médico, sobre todo a emergencia, lo primero que me van a preguntar es, señor, ¿a usted qué le pasa? Y yo no le puedo decir, no, vengo porque me pasa algo que entiendo que no está bien. La persona va a decir, bueno, deme un elemento más que me permita acercarme a una suerte de diagnóstico. Ayúdeme, acérqueme un poquito más al diagnóstico, así sé
si lo derivo al endocrinólogo, al traumatólogo, al cardiólogo, al dentista, a quien sea. Ayúdeme. Afine un poquito la puntería, sea honesto, sea visceralmente honesto y dígame un poquito a ver qué es lo que le pasa para poder llevarle al médico necesario. Y eso es lo que nos falta. Nos falta honestidad, honestidad intelectual, honestidad moral, honestidad espiritual, no delante del hombre necesariamente, más allá de la importancia que debe de tener, sino delante de Dios, porque en definitiva nosotros somos los representantes de Él, somos sus comisionados, somos la extensión de sus manos, somos aquellos a quienes el Señor consignó para desde una condición de santidad y justicia, con una condición de entendimiento, de revelación, de iluminación por medio del Espíritu, generar las condiciones necesarias para que su presencia vuelva a reposar en medio de su pueblo. Y no necesito decir qué tipo de consecuencias tiene para nosotros individualmente, congregacionalmente, pero también en términos de comunidad, lo que puede llegar a significar de que la presencia de Dios decida reposar en este lugar. Y hoy quiero abrir una suerte de paréntesis, un paréntesis que desde ya quiero animar a que no es algo aislado, sino que tiene mucho que ver con lo que venimos compartiendo, pero a partir de esa búsqueda personal, a partir de escenarios personales, congregacionales, el Señor nos dio una palabra y si bien vuelvo a insistir, cuando la desarrollemos veremos cómo tiene que ver, todo tiene que ver, porque cuando uno está alineado para con Dios, probablemente el Señor te saque aparentemente de tema, pero cuando uno avanza, se va a encontrar con una enorme cantidad de hilos de conexión entre una cosa y la otra, así parezcan cosas antagónicas, porque nuestro Dios es un Dios de orden, porque el Señor tiene un plan trazado y ese objetivo no puede ser burlado. Por lo tanto, hoy el Señor nos ha dado una palabra distinta del énfasis y del foco que veníamos teniendo y que veníamos haciendo en lo que respecta a la presencia de Dios, en lo que respecta a la atmósfera necesaria, los requerimientos necesarios para que esa sola presencia pueda reposar en medio de nosotros, sino que es una palabra excluyentemente profética. Hoy yo quiero traer una palabra profética sobre tu vida, una palabra que genere un impacto, una palabra que abra los ojos de tu entendimiento y que te permita ver de que lo que Dios puso en tu vida, que el cielo plasmó en tu vientre espiritual, sigue igual de vigente, pero que evidentemente hay cosas que necesitan ser escrutadas, revisadas, para luego de resueltas, poder volver a ocuparnos de las cosas que tenemos que hacerlo. Y para eso el libro de Josué es la base bíblica que nos va a ayudar a poder compartir esta palabra que yo le he puesto una misma comisión de una forma diferente. Una misma comisión de una forma diferente. Ya me adelanto tal vez a alguna conclusión, porque el solo título me parece que es bastante sugerente, porque estoy convencido de que el Señor a varios de nosotros nos está dando una nueva oportunidad. Entiendo que el Señor está trabajando en su liderazgo y hoy creo que el Señor quiere decirle a su liderazgo que su sola voluntad y su comisión, la comisión que Dios puso sobre los lomos de esos hombres y mujeres de Dios, sigue igualmente vigente, sigue siendo la misma comisión, pero
tiene que ser llevada adelante, esta vez de una forma diferente. Cuando yo repaso muy rápidamente el libro de Josué, bueno, tengo que destacar a dos personas absolutamente superlativas. A alguien que coyunturalmente tiene un protagonismo muy diferente y tiene que ver con aquel que lleva el nombre del libro, y me refiero a Josué, una figura sobresaliente, un verdadero discípulo, en un tiempo en donde los discípulos están tan distantes. Lamentablemente la Iglesia de Jesucristo se ha transformado en un club de amigos, cuando en realidad, más allá de la amistad que podamos llegar a forjar y construir, porque es una preciosa construcción, necesaria construcción, pero que no nos puede llevar a perder de vista la óptica correcta. Y es que podemos llegar a ser buenos amigos, podemos llegar a ser entrañables amigos, pero fundamentalmente si hay algo que debemos ser es discípulos. Y uno tiene que construir de un lado y del otro esa relación, porque tal vez la amistad se vea circunstancialmente golpeada, pero lo que no puede ser golpeado es nuestra condición de discípulo. Porque si mi condición de discípulo es golpeado en el lugar en donde el Señor me plantó, definitivamente lo que yo voy a estar haciendo es abortando circunstancialmente aquello que Dios ha diseñado para mi vida. Porque yo tengo la idea, por la mera observación, de que al menos en una sociedad más o menos desarrollada, los niños son el resultado, bueno, capaz que estoy, lo que pasa es que hoy en día, en un mundo tan distópico como es este, hablar de diseños divinos es un poco complejo, pero siempre hubo en el corazón de nuestro Dios un ánimo, un orden. Y la familia no es solamente un diseño primario de reproducción, de crecimiento, de multiplicación, sino que es un marco legal. Mirá lo que te voy a decir de parte de Dios. La familia es un marco legal establecido por Dios. Por eso Dios ha declarado juicio sobre este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo insiste de manera ilegal corromper, pasar por alto, hacer la vista gorda a las leyes divinas. Y lo que este mundo claramente no es que no entienda, sino que tira la piedra y mira para otro lado. Lo que hace es establecer nuevos paradigmas, establecer un marco cultural que se va perpetuando, que va echando raíces, que va generando arraigo en la comunidad, y que lamentablemente lo que va haciendo es darle la espalda a Dios. Y cuando alguien le da la espalda a Dios, definitivamente lo que viene sobre nosotros es juicio. ¿Por qué, varón, viene juicio? ¿Dios es malo? Entonces, no es que Dios sea malo. Lo que pasa es que lo que mantiene la protección sobre nosotros es su presencia. ¿Por qué ustedes creen que Adán y Eva, aunque estaban desnudos, literalmente desnudos, no sentían ningún tipo de vergüenza, pudor? No había absolutamente nada ni nadie que les condicionara de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es una cobertura que trae sobre nosotros todo lo necesario para que nosotros estemos bien. Porque Él tiene un compromiso con nosotros, por eso Él quiere estar en medio de nosotros, porque Él sabe que nosotros somos un pueblo protegido como una familia heterosexual que protege a sus cachorros.
Por eso hoy nosotros tenemos la necesidad, la urgencia de traer la presencia de Dios a nuestras congregaciones. Porque no son nuestros talentos, no son nuestras amistades. Bueno, hoy hay algunas afiliaciones religiosas que hacen alarde de algunos contactos a nivel social o político. Y bueno, está bien, viva la cara de, pero verdaderamente lo que nos hace distintos, verdaderamente lo que trae protección sobre nosotros es la paternidad de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que trae protección. Eso es, aunque nosotros estemos desnudos, lo que nos cubre. Por eso no necesitaban ropas, por eso no necesitaban coberturas. Porque la sola presencia de Dios trae todo lo necesario. Porque la familia debería, de acuerdo al diseño de Dios, tener de manera implícita todo lo necesario para que las futuras generaciones crezcan en un marco ordenado. Y el orden es una cuestión de jurisprudencia. Porque cuando un hijo nace y se desarrolla y se desenrolla en medio de una familia conforme al corazón de Dios, hay una jurisprudencia, hay una legalidad que lo protege. Es mi hijo, no lo toca nadie. Tiene padre que lo proteja. Pero hoy tenemos comunidades que le dicen a papá viejo, por no decir cualquier disparate. Yo voy a abrirles mi corazón una vez más. Yo soy el resultado de una generación. Disculpen que voy a tomar un poquito de agua, no se vayan, no se vayan. Yo soy el resultado de una... Bueno, el amigo Claudio nos acompaña en el día de hoy, pero ya lo echamos fuera. Yo soy el resultado entiendo que de una generación, yo creo que en realidad en mi generación, en donde comienza a haber un cambio cultural en ese sentido, pero debo admitir, al menos yo a título personal, que soy el resultado, bueno, queda algún Claudito por ahí. Claudio se fue, pero quedó Claudito. Cuando yo me dirijo o me dirigía hacia mis padres, les decía papá y mamá. Y me costaba mucho, y yo veía, sobre todo cuando empecé a crecer y pasé por la adolescencia, y veía que varios de mis compañeros y algunos amigos le decían, che, mi viejo. Y yo no digo que esté mal, pero a mí me rechinaba, no me gustaba mucho. Para mí era papá y mamá. Entiendo que para muchos es una estupidez esto que quería compartir. Y en un momento, creo que es propio de la adolescencia, en donde, bueno, las ideas tal vez no están del todo claras, ¿verdad? Uno es muy fluctuante, es como las olas del mar, ¿viste? Van para allá, van para acá, ¿viste? Y yo convivía con algunos conflictos, porque veía que buena parte de los compañeros y, bueno, en fin, de algunos amigos, no muchos, porque nunca fue una constante en mi vida, hablaban de sus figuras paternas como mi viejo y mi vieja, que quiero decir ya de plano que, a ver, no está mal, pero a mí no me salía. De hecho lo uso muy ocasionalmente en algún contexto también muy puntual.
Y yo siempre, siempre apelo y les he compartido, en una suerte de corazón abierto, que yo soy un hijo preguntón. Yo le hago preguntas a mi padre absolutamente ridículas. Y eso fue una pregunta ridícula, para muchos ridícula, para mí importante. Porque a veces generaba un conflicto. Porque vieron que cuando uno es adolescente quiere congraciarse con sus amigos, ¿no? Dicho sea de paso, si alguno de ustedes llega a la conclusión de que estamos viviendo una iglesia adolescente, es una mera casualidad. Es una mera casualidad. Entonces, los adolescentes quieren congraciarse con todo el mundo, con el que grita más fuerte, con el que es más grande, con el que tiene más amigos, con el más famoso. Quiere congraciarse con el de turno. Bueno, yo era de esos. ¿Para qué les voy a mentir? Y me generaba un conflicto, y en un momento, claro, muchos años después, cuando yo recibí a Cristo, porque a mí me seguía costando mucho, y veía siguiendo, aparte, te veré que mis tres hermanos le dicen más mi viejo, o le decían más mi viejo que mi papá y mi mamá. Vuelvo a insistir, no digo que esté mal, estoy hablando de mí, no es porque yo sea tan importante, simplemente es un ejemplo. Y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué me genera este conflicto? ¿Por qué yo no le puedo decir viejo papá y mamá cuando veo que todo el mundo, la gran mayoría, le dice viejo? Y el Señor, ¿sabes qué me contestó? ¿No sabes que el Señor contesta preguntas estúpidas? En serio, contesta preguntas estúpidas. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que vos dijiste en tu vida? No cuando te hiciste adolescente, no cuando te hiciste hombre, no cuando te casaste, no cuando te desarrollaste, no cuando te empezaron a salir vellos en las piernas, en la cara, en las axilas. No, en tu vida. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que usaste? Y evidentemente yo no tenía mayor conciencia. Si alguno tiene conciencia de ese momento, la verdad, páseme un mensajito. Si alguno tiene conciencia de ese momento, déjeme admirarlo por un segundo. Y yo, apelando incluso a mi experiencia personal después, con mis hijos o nuestros hijos, me di cuenta, pero también a partir de los hijos de mis hermanos, en fin, los hijos de los afectos que uno va construyendo a lo largo de la vida, ¿verdad? Vos sabés que lo primero que uno dice es papá, mamá, mamá, papá. Y me dice, ¿por qué te sentís mal? Si fueron las primeras palabras que vos utilizaste en tu vida, Marcelo. Y entendí que congraciarse con el mundo en realidad no es ni más ni menos que el resultado de una adolescencia, de una fragilidad, de una conveniencia, pero que de ninguna manera eso puede llegar a renunciarnos a quienes verdaderamente somos, o al menos lo que debemos de ser. Pero entiendo de que hay mojones en la vida que Dios nos interpela, nos interrumpe, y qué lindo que es cuando Dios te interrumpe, ¿no? Yo sé que el hecho de que Dios te interrumpa quiere decir de que algo mal estás haciendo o diciendo, lo puedo entender, pero qué lindo que es cuando el Padre te interrumpe, porque significa de que te ama lo suficiente como para detenerte en tu burrada, puedas dar un giro sobre tu propio eje y volver a responder o hacer de la manera correcta. Qué hermoso que es eso. El libro de Josué es un libro para mí disruptivo en cierta medida, porque
es un elemento disruptivo en medio de un tiempo de transición donde aparece una figura superlativa, sobresaliente, una figura mesiánica, como lo fue Moisés. Toda esa transición, ese proceso de aprendizaje para él y para nosotros, ¿no? Donde sale, donde confronta, ¿no? Donde funciona, vuelvo a insistir, como un libertador, una figura mesiánica, que manifiesta un nivel de relacionamiento con el Padre en donde dice las escrituras que él hablaba cara a cara como con un amigo. A ver si estamos hablando... A ver, pongamos un... Bueno, no quiero seguir poniendo ejemplos porque no aporta y me voy mucho con las ramas. Decíamos que el libro de Josué, al menos para mí, a título muy personal, es un libro disruptivo, porque luego de un tiempo muy importante en el desarrollo, en el avance del pueblo de Dios, en su construcción, en su concepción, en su arraigo, aparece la figura de Moisés, aparece la figura de Egipto, aparece la figura de la esclavitud, aparece todo un peregrinar muy largo, absolutamente largo, excesivamente largo. Y por allí después aparece que Deuteronomio, que Números, hay toda una serie de jurisprudencia que se establece, hay una formalidad, ¿no? Hay muchos que no reparan en estos libros, ¿no? El libro de Números, Deuteronomio, que tienen una suerte de estructura bastante formal, legal. ¿Ustedes por qué creen que tiene ese carácter? ¿Por qué creen que a la Torá le dicen la ley? Porque nuestro Dios es un Dios que establece jurisprudencia, es un amo que se mueve en un contexto de justicia, porque Dios es santo y porque es santo es justo. Porque acabamos de compartir que la familia no solamente es un diseño primario, sino que es una ley, forma parte de la jurisprudencia divina a la hora de la concepción humana, a la hora del desarrollo humano. Cada vez que hablamos de nuestro Dios tenemos que entender de que nuestro Dios es un Dios de justicia y se mueve en un marco de justicia. Nosotros nos tenemos que mover en un marco de justicia. No porque yo sea un legalista, sino porque la propia Escritura a mí me muestra de principio a fin de que toda la vida es un acto de justicia. ¿Para qué vino Cristo? Para pagar una deuda que no era suya, era mía. O sea, yo estaba en falta, yo no, la humanidad estaba en falta. Era necesario ese acto de justicia. Cuando el Señor Yahushua, nuestro Señor Jesús, es bautizado por Juan el Bautista, hay una expresión que vamos a hablar más adelante, no hoy, sensiblemente más adelante. Hay una expresión que para muchos pasa muy inadvertida y yo no entiendo por qué. Porque cuando el Señor Jesús va a ser bautizado, o sea, los pecados del mundo, porque el sumo sacerdote en ese entonces no era ni Anás ni Caifás, esos eran los políticos, ¿no? Dijeran hoy algunos políticos, la casta. Ellos eran parte de la casta. Y yo puedo entender, puedo aceptar que había raíces en esas estructuras religiosas, si se me permite, porque el sumo sacerdote tenía que venir de los saduceos. El sumo sacerdote era saduceo, pero era básicamente
en términos muy prácticos, un cargo político. Pero el que representaba fielmente el sacerdocio en aquel tiempo no era ni Anás ni Caifás. No era... Ay, no me sale. Bueno, el grupo de sacerdotes que tomaban decisiones. Sino que el sumo sacerdote, espiritualmente hablando, en aquel entonces era Juan el Bautista, que no se le concibe como un fariseo, no se le concibe como saduceo, pero sí se puede decir, incluso por su forma de vida, que podía llegar a ser una suerte de esenio, ¿no? Que eran, digamos, que las tres grandes raíces filosóficas, religiosas, espirituales, con las que el Israel de aquel entonces convivía. Y cuando Juan el Bautista va a poner sus manos sobre el Señor Jesús, claro, lo miró en su humanidad, lo miró y dijo, no, a ver, me parece que a él le pasó lo mismo que nos pasó a nosotros, al menos me pasó a mí, cuando de repente abro la Biblia, comienzo a leer las Escrituras y me encuentro con que el Señor Jesús dice, y ustedes harán cosas aún mayores que las que yo he hecho. A mí me pareció hasta una ofensa, en mi ignorancia. Me pareció hasta una ofensa, una ridiculez, pero claro, no podía decir eso la Biblia. Entonces, eso a mí me generó un conflicto durante un tiempo, porque no entraba en mi cabecita, no entraba un concepto de esa naturaleza, de esa magnitud. No podía comprender un concepto así. Hasta que lo comprendí. No lo comprendí, Dios me lo enseñó. No llegué a eso por mérito propio, Él me lo tuvo que decir. Pone las manos, ¿no? Porque claro, Juan el Bautista lo ve y dice, no, yo no soy nada para bautizar al Mesías, al Cordero de Dios. ¿Quién soy yo? No soy nadie, nada. No soy digno ni de atar las correas de sus zapatos, dice la Biblia. A ver, no somos dignos ni de tocar la chancleta. No, ya no te digo los cordones, nada. Pero lo tenía que bautizar. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús le dice en ese contexto? Le dice algo que para mí es sobresaliente. Le insiste a Juan y le dice, Juan, me tenés que bautizar, es necesario, porque tenemos que cumplir toda justicia. El bautismo también es un acto jurídico. Lamentablemente la Iglesia tiene una cosmovisión muy romántica del bautismo. Está bien, si uno le quiere poner si uno le quiere poner queso a la sopa, está bien. Pero la sopa es rica por sí sola. Está bien, quiere romantizarlo, romantícelo. Pero mire que el bautismo es mucho más que algo místico. Es un acto jurídico. ¿Por qué te pensás que cuando vino el fariseo de noche, Nicodemo, a hablar con Jesús, y el Señor le habla de nacer de nuevo? Porque la forma legal para ser habilitados es por medio del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es la puerta legal para ser nuevas criaturas. Pero
me fui, ¿vieron? Ustedes me hablan y yo me voy rápidamente. Pero volvemos. Decíamos que cuando muy rápidamente uno visualiza el libro de Josué, al menos yo me encuentro un libro disruptivo donde aparecen dos figuras, una evidentemente por la sola mención del libro, su protagonismo es muy distinto, y es la figura de Josué. Pero otra figura que destaca, porque durante muchos años y durante varios libros antes, no cronológicamente hablando, sino como hoy lo vemos, y seguramente como muchos lo leemos, hay un relato en donde la figura de Moisés está absolutamente presente. Moisés es una figura superlativa en la historia del pueblo de Dios. Absolutamente superlativa, insisto, una figura mesiánica. Un hombre que fue formado durante 40 años en la principal potencia mundial de aquel entonces, no solamente desde el punto de vista militar, sino que Moisés fue formado en el centro mundial del ocultismo de aquel entonces. Egipto es el resultado, en aquel entonces, no voy a hablar del presente, pero Egipto es el resultado de diseños absolutamente demoníacos. Por eso, uno de los eventos más relevantes y seguramente por los que uno mayormente recuerda a la figura, a la persona de Moisés, es por esa batalla que tiene ribetes cósmicos, y miren que no estoy exagerando, tiene ribetes cósmicos, porque la batalla que libra Moisés, por supuesto que es comisionado por Dios, es de una relevancia como no ha habido antes. Estamos hablando de una figura que vio la mano de Dios como pocos seres humanos en la historia de la humanidad. Moisés fue altamente relevante a la hora de sacar al pueblo de una constante zona de opresión, de una cárcel espiritual, porque eso era Egipto. No solamente era una cárcel militar, sino que era una cárcel espiritual, porque en realidad una cosa es el resultante de la otra. Egipto no fue potencia necesariamente por su alto grado militar, sino que fue potencia por su alto rango en el arte de las magias negras. Porque lo invisible es la evidencia de lo visible. O mejor dicho, lo visible evidencia lo invisible. Y el Señor, por medio de su instrumento, manifestó milagros, señales, prodigios de carácter cósmico. No quiero sonar demasiado espiritual, pero de hecho fue lo que sucedió. Cuando uno repasa rápidamente la historia de este patriarca, de este profeta, el abrir el mar
vuelvo a insistir, el tipo de relación que él había construido para con Dios, el grado de intimidad que tuvo para poder establecer en la tierra toda la legalidad que rige en el cielo. Por eso a muchos no les gusta el libro, ni el libro de Éxodo, el libro de Números, de Deuteronomio, no les gusta. ¿Por qué? Porque manifiestan términos legales. La ropa del sacerdote, cómo tenían que vestir, qué tenían que hacer, y los sacerdotes, y aquel, y el otro, y cómo, y cuándo, y por qué, y el tabernáculo, y de esta manera, y de esta otra manera. Son todas expresiones jurídicas. Y claro, la mayoría de nosotros eso nos recontra aburre. Pero analícenlo. De hecho, vuelvo a insistir, uno de los eventos que magnifica aún más la figura de Moisés, sin endiosarla evidentemente, es cuando es a Moisés a quien le es entregado los mandamientos, la Torá, es a Moisés. Por lo tanto, no necesito, creo que, demasiado tiempo para hablar acerca de esta figura superlativa. Una figura que, cuando nos adentramos en este libro de Josué, comienza mencionando su final. Y ya nos metemos en texto. Vuelvo a insistir, es una prédica exclusivamente profética que quiero compartirte de parte de Dios, porque tu llamado es un llamado que permanece vigente, es una comisión que sigue siendo la misma, pero que tenemos que interpretar, que tiene que ser de una forma diferente. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, bueno, no vamos a detenernos tampoco demasiado en Josué, más allá de que fue un discípulo maravilloso, digno de ser imitado. Josué estuvo presente en enormes mojones también del peregrinar y fue un discípulo sin igual desde el comienzo. Desde el momento en que Moisés envía a esos 12 espías, 10 vienen absolutamente intimidados y solo dos, Josué y Caleb, ven con los ojos de Dios. Cada vez que luego de que le es revelado a Moisés el tema del arca, del tabernáculo, cada vez que Moisés entraba, Moisés estaba allí. Cada vez que salía, Josué estaba allí. Josué fue instruido. Sin que nadie le dijera, Josué fue instruido para ser el sucesor. Y el tiempo de Moisés llegó a su fin. Por eso lo que para muchos representa una muerte, para otros debería de desafiarnos y llevarnos a entender de que es una nueva oportunidad. Repito, Josué 1:1 en adelante. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y lo primero que quiero destacar en esta palabra profética que quiero compartirte es que en este peregrinar, en este entender que sigue habitando en nosotros una misma comisión, pero que debe de ser llevada adelante de una forma diferente, lo primero que yo tengo que entender es que Moisés ha muerto.
y que llegó el tiempo de Josué. De hecho, fue lo primero que Dios le dice a Josué a la hora de ser el protagonista de la historia. Porque yo, otra cosa que quiero animarte es a que puedas entender de que Dios te está llevando a ser una vez más protagonista de la historia. Tal vez no te ha tocado circunstancialmente ser un protagonista y has estado allí permanentemente al costado de una manera fiel, fidedigna, consecuente. Alguien que ha entendido de la necesidad y la urgencia de echar raíces, de ser parte de la de trabajar en una sana coinonía, porque en algún momento eso que yo planteé yo lo voy a poder recoger y voy a no solamente a disfrutar, sino a tener la responsabilidad de poder continuar con la carrera. Pero lo primero que el liderazgo tiene que entender es que hay una forma de conducirse, hay una forma de llevar adelante, hay una realidad que el tiempo está marcando de que ese tipo de liderazgo para esta dispensación de esta aventura ha llegado a su fin. Porque lo primero que Dios le dice a Josué a la hora de poder avanzar en esta carrera es: Josué, Moisés murió. Y yo hoy quiero decirte de parte de Dios, porque en definitiva es lo que entiendo que el Señor nos está diciendo. Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, puede discutir el tipo de liderazgo que representó Moisés. Absolutamente nada ni nadie puede llegar a desconocer la importancia, la relevancia del liderazgo de Moisés en un mojón de la historia tan particular, tan especial y tan necesaria para el desarrollo del pueblo de Dios. Pero algo que Josué tuvo que entender, y para eso Dios se lo tuvo que decir. Yo quiero hoy decirte de parte de Dios que seguramente ese liderazgo que cargaste durante tanto tiempo, un liderazgo a lo Moisés, seguramente fue muy importante para aquella época, seguramente fue muy útil, fue necesario para esa época, pero para esta peregrinación, para esta etapa de la carrera, para este mojón de la historia, ese tipo de liderazgo ya es obsoleto. No porque Moisés haya sido mala persona, no porque Moisés haya sido insuficiente, no porque Moisés haya sido desobediente. Vuelvo a insistir, Moisés fue una figura relevante en la historia del pueblo de Dios, pero representa un liderazgo que para esta dispensación ya no puede estar más presente. Por eso entiendo e interpreto de parte de Dios de que el liderazgo de la Iglesia de Jesucristo, que ha crecido en determinado liderazgo, que ha crecido, ha sido enseñado, ha sido trabajado, ha sido llevado adelante de una determinada manera, bueno, creo que es hora de comenzar a rever esas formas. Creo que es tiempo de poder establecer una coinonía con el Espíritu de Dios lo suficientemente afinado para poder entender cuáles son los rasgos que definitivamente ya no pueden estar más presentes, porque puedo decir de parte del Señor que hay evidencia de que muchos de los rasgos que nos han llevado hasta el día de hoy ya no pueden estar presentes, porque la aventura que viene por delante va a requerir de nosotros otro tipo de perfil, otro tipo de rasgos, otro tipo de condiciones, que vuelvo a insistir, no es que una sea mejor ni peor, simplemente para esta etapa de la carrera necesitamos ser y funcionar como un liderazgo diferente. Uno le da gloria a Dios de todas las maneras posibles por lo relevante de la figura de Moisés, por el legajo, porque evidentemente cuando uno tiene que tomar decisiones, lo primero que uno hace es, bueno, repasar un poco la historia, ¿no? Ir a las crónicas. De hecho, cuando el pueblo de Dios se ve enfrentado a determinados escenarios adversos, ¿no? Como le pasó a Esdras, como le pasó a Nehemías, ¿no? Fue el repasar las escrituras, fue el rebobinar y poder interpretar de qué manera a Dios le agradaba para volver a reconstruir y de esa manera volver las cosas a su diseño original. Es importantísimo tener gente de este calibre, es muy importante poder entender que esos elementos fueron vitales y probablemente para algunas etapas el abrevar de ese tipo de situaciones o de esa forma de conducción
siga teniendo alguna vigencia, pero interpreto de parte de Dios de que esta temperatura espiritual requiere de nosotros un temperamento, un liderazgo que ya no puede ser más, porque definitivamente lo que Dios pone delante va a requerir de mí una nueva funcionalidad, un nuevo diseño, una nueva forma que definitivamente esté a la altura de lo que Dios espera de mi vida, porque no es casualidad que a la hora de aventurarnos en la persona y en el libro, que en definitiva va a comenzar a manifestar la entrada, literalmente la entrada a zona de tierra prometida, fue Josué y no fue Moisés. Por lo tanto, yo debo de repasar las características propias de este tipo de liderazgo. Un liderazgo sensiblemente distinto. Ahora, te das cuenta de qué importante que es poder entender que somos seres únicos, porque, vuelvo a insistir, es evidente que nadie puede desconocer la relevancia de la persona y la figura, del peso de Moisés. Seguramente Josué lo vivió y lo sufrió más que nadie. Porque cuando tenés a alguien tan sobresaliente a tu lado, cuando tenés a alguien tan superlativo a tu lado y de repente que el Señor te diga, mira, ya no está más, es complejo. Mira, yo salvando las enormes diferencias, yo entiendo de que la vida es como es. Y la vida se va sucediendo, y la vida no te pide permiso. Por eso uno tiene que aprovechar la vida, porque en algún momento la vida va a pasar delante de vos y te va a presentar escenarios que uno quisiera que no llegaran, pero que evidentemente van a llegar. Y yo debo reconocer, vuelvo sobre lo mismo, disculpen que sea un poco insistente, pero yo necesito hacer énfasis en la importancia de que lo natural refleja lo espiritual. Y a mí me pasó que yo como todo niño creía que mis padres eran superhéroes. Eran gigantes que todo lo podían, que todo lo sabían. Que cualquier escenario les quedaba chico porque seguramente ellos tenían lo necesario para poder enfrentarlo. Ellos, vuelvo a insistir, eran mis superhéroes cuando yo era chico. No porque lo fueran, sino porque yo no entendía. Y el tiempo fue pasando, yo fui creciendo, me di cuenta de que evidentemente ellos eran humanos, tenían errores, eran finitos. Y yo comencé a asumir de que en algún momento ya no iban a estar más. Pero cuando me enfrentaba a esa idea intentaba repelerla muy rápidamente porque no quería enfrentar en ese momento. ¿Por qué? Porque yo en mi fuero más íntimo y en mi corazón de niño, por eso la Escritura siempre nos alienta a ser como niños. El propio Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. No es que Dios ame excluyentemente a los niños, Dios ama a aquellos que son como niños. Porque podés tener 180 años y ser en tu fuero más íntimo un niño delante de tu Dios. Y esa es la gente que Dios ama, y esa es la gente que Dios quiere abrazar. Pero la vida, vuelvo a insistir, pasa y no te pide permiso. Y más allá de que yo ya era grande y pensé que tenía resuelto buena parte de mi vida, de hecho ya estaba grande, de hecho ya estaba casado, cuando me enfrenté con la realidad de que papá había fallecido. Y por un lado una parte mía decía, bueno, Marcelo, tiene que haber una aceptación, esto es lo correcto, esto es lo que tiene que pasar, esto es lo normal, en algún momento iba a pasar, pero yo sentía que una parte muy importante se estaba yendo.
sentía que ese gigante, que en algún momento realmente lo era, evidentemente de grande, no tanto, pero no dejaba de ser relevante para mí. Seguramente no era materia de consulta todo el tiempo, porque yo ya no era un niño, porque ya no nos veíamos todos los días, porque yo ya no vivía evidentemente en su casa, porque yo ya había emprendido mi propia vida, pero él no dejaba de ser igual materia de consulta. ¿Por qué? Porque él en nuestro fuero más íntimo siempre es tu superhéroe. Luego falleció mamá y el sabor fue un sabor muy parecido. Y por más de que el tiempo pase, uno sea ya un hombre grande y ellos sean seguramente mucho más grandes que uno, nunca dejaban de ser materia de consulta. Yo me daba cuenta de que mi mamá siempre me trataba como un niño. No porque yo fuera un infantil, sino porque yo podía ver el corazón de una mamá. Y el corazón de una mamá, vos podés llegar a tener un hijo de 180 años, evidentemente vos vas a tener más, pero siempre lo vas a ver como tu chiquito, como tu chiquita. Porque así lo vemos los papás. Entonces siempre está, mi hijo, te abrigaste los pies, hijo, estás comiendo bien, hijo, tranquilo, no te hagas tanta mala sangre. Esos consejos, viste, del corazón de una madre, que de repente vos pensaste que ya no eran necesarios, pero el día que no los tuviste, sentiste que te faltaban. Y lo mismo con papá. No era mi mejor amigo ni parecido, pero no dejaba de ser quien era. Para mí, evidentemente mucho menos, pero no dejaba de ser materia de consulta. Porque yo podía preguntarle algo y él podía darme su perspectiva, yo podía compartirla o no, pero en el fuero más íntimo era la perspectiva de papá. Entonces cuando esa persona tan relevante ya no está, es duro. Y puedo comprender en cierta medida lo que vivió Josué, porque fue como más allá de que dice la escritura, la que vamos a compartir, hijo de Nun, fue un padre espiritual y probablemente mucho más para Josué, porque todo lo que aprendió, o el 99% de lo que Josué aprendió, lo aprendió de Moisés. Entonces el hecho de que Moisés ya no estuviera más fue absolutamente desafiante para este varón. Pero yo hoy hablamos de la iglesia adolescente, una iglesia fluctuante. Pero buena parte de este tiempo, de este liderazgo que Dios está requiriendo y al que Dios nos está llevando, que tiene que tener un protagonismo distinto, tiene que entender de que la vida pasa, de que aquella materia de consulta, aquella maravillosa enciclopedia ya no está más, ese líder espiritual ya no está más, que fue evidentemente superlativo, fundamental para una temporada, pero esa temporada ya terminó. Ahora hay una nueva forma. Se terminó el tiempo de andar replicando lo que hacen los demás. Se terminó el andar copiando lo que hace todo el mundo, porque lo que Dios tiene para vos y lo que Dios necesita es que su liderazgo entienda de que hay un diseño de parte de Dios que no pasa por ir a ver a quién le funciona tal forma para ir, mirar, imitarla, replicarla en un contexto que es absolutamente diferente del lugar a donde vos fuiste a copiarlo. Seguramente dentro de nosotros conviven algunos Moisés todavía,
Porque vuelvo a insistir, no somos el resultado de algo espontáneo. Hoy estamos aquí y buena parte de lo que aprendimos es porque tuvimos maestros y muy buenos maestros que nos enseñaron y dieron su mayor esfuerzo. Y gracias a Dios por eso, porque nosotros somos en buena medida parte y testimonio de ellos. Pero es algo que tenemos que comenzar a dejar atrás y comenzar a aventurarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que dejar de replicar, bueno, porque el pastor de mi pastor hacía así y mi pastor hacía así, entonces yo lo voy a hacer así. No, necesariamente. Porque el mundo de aquel entonces era otro, porque la atmósfera espiritual era otro, porque el contexto cultural era otro, porque la iglesia, la madurez de la iglesia de aquel entonces era otro. Entonces lo que se necesita para este tiempo es algo diferente. Y ese diferente Dios lo puso en vos, pero es como que cohabitan en nosotros la forma propia, pero también por un peso natural sigue coexistiendo en mí muchas cosas que las vengo recogiendo de tantos años de evangelio, del haber pasado por distintos ministerios, por haber incorporado determinadas cosas que en su momento fueron muy buenas, pero en esta temporada Dios quiere decirte, gloria a Dios por lo que pasó, pero vamos a comenzar a filtrar, porque para esta nueva dispensación que implica el que entres, a ver si me explico, el contexto, la coyuntura que hoy estamos visibilizando, no es una coyuntura de entramos en Egipto, porque no es lo mismo entrar en Egipto que entrar en la tierra prometida. Son dos cosmovisiones antagónicas. Porque evidentemente, para salir de Egipto se necesitó determinado tipo de liderazgo. Para permanecer en medio del desierto se necesitó determinado tipo de liderazgo. Pero ahora ya no estamos ni entrando en Egipto, ni saliendo de Egipto, ni dando vueltas en el desierto, sino que hoy estamos de cara a entrar en la tierra prometida, aquello para lo que naciste y vas a morir. Es tu razón de ser. Tiene que ser tu razón de ser. Porque vuelvo a insistir, no estamos hablando de una coyuntura cualquiera. Estamos hablando de entrar en zona de anotación. No es cualquier tierra, no es cualquier escenario y no es cualquier liderazgo. Es un tiempo donde creo que el Señor nos va a llevar a poder filtrar muchas de las cosas que nos fueron enseñadas, que fueron muy útiles, pero que deben de morir, porque por ahí todavía seguimos teniendo viejos ídolos, porque fueron nuestros primeros pastores, porque fue nuestro primer liderazgo, porque fue nuestro primer ministerio, y uno sin querer queriendo, resulta que va arrastrando cosas y no se da cuenta que lo que Dios tiene no requiere eso, porque eso era para ese ministerio, para esa temperatura espiritual, para esa atmósfera, para aquel tiempo, pero no. Porque la iglesia donde yo nací, una iglesia maravillosa, pero que en términos espirituales para mí fue salir de Egipto. Ese liderazgo a mí me ayudó a salir de Egipto. Pero debo decir, sin ninguna descalificación, sin ningún juicio, sin ningún reparo, que no fue ni va a ser el liderazgo que yo necesito para entrar en zona de tierra prometida. ¿Fue muy útil para salir de Egipto? Útil no, fue fundamental para salir de Egipto. Porque fue el patriarca que Dios usó para sacarme de Egipto. Por supuesto, por mano de Dios, lo doy por descontado. Pero yo no puedo hacer memoria de eso cuando yo estoy entrando en otra etapa de mi carrera.
Fue bueno, buenísimo, fue lindo, hermoso, pero ya fue. ¿Cuál es la forma nueva? Y ese es el desafío que tenemos. El desafío de poder entender que para esta etapa, ese tipo de liderazgo, para esta etapa, debe de morir. Las herramientas pasadas, seguramente, la enorme mayoría, no serán ni funcionarán como necesarias para esta nueva etapa. Y por allí, en el mismo libro de Josué, pero esta vez en el capítulo 3, versículo 3 en adelante, mira lo que dice, vamos a leerlo juntos. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y dijeron al pueblo esta orden: cuando veáis el arca de la alianza de Yahweh, vuestro Dios, llevada por los sacerdotes, hijos de Leví, partiréis de este lugar donde estáis acampados y os pondréis en marcha tras ella. Versículo 4. Pero dejando entre vosotros y ella una distancia de 1000 codos, sin acercarse a ella, para que podáis ver el camino que habéis de seguir, pues no habéis pasado nunca por él. ¿Sabes por qué es importante entender la necesidad de un liderazgo nuevo? Que no es nuevo por ser nuevo. Cuando yo hablo de nuevo, me refiero a auténtico. Porque capaz que alguno dice, bueno, a ver, pará, vamos a ver las redes. ¿Cuál es el liderazgo que está dando más éxito? Bueno, vamos allí y vamos a replicar lo que hacen allí y lo vamos a traer. Es más de lo mismo. ¿Qué es lo que te hace distinto? ¿Qué es lo que te hace diferente? Bueno, no, pero yo tengo... ¿Eso te hace diferente? Bueno, dale. Pero no puedo, porque en realidad yo vengo de una denominación en donde funcionaban así, y el padre de mi pastor era así, mi pastor era así, yo sigo así. No, ¿por qué? Si vos sos auténtico, Dios se dio a la tarea de darte una autenticidad, y vos querés seguir funcionando como una copia. ¿Qué es lo que Dios hizo de vos único y auténtico? Yo vuelvo a insistir, no estoy haciendo un llamado a andar buscando cosas nuevas, a andar inventando cosas, porque el cristiano tiene una enorme facilidad de andar encontrando diseños espirituales por donde sea. Que por allí a uno le funciona un determinado sistema, bueno, vayamos todos a replicar lo que hace esa comunidad. Y entonces, ¿qué es lo que te hizo auténtico? ¿Dónde está lo diferente? ¿Qué es lo que te hizo único? ¿Para qué Dios te parió? ¿Para que sigas funcionando como una copia? Vuelvo a insistir. Mirá que yo estoy profusamente agradecido de ese liderazgo, de esos patriarcas que a mí me ayudaron a salir de Egipto, pero se terminó. El protagonismo es otro, porque al menos en mi caso, papá y mamá murieron. Por eso no me cuesta tanto, porque entiendo que ahora depende de mí, ahora depende de él, ahora sí es a su forma, pero si por allí queda alguna cosa que necesita ser extirpada, bueno, que pueda morir definitivamente, y te aseguro que no le pienso hacer ni medio minuto de luto.
no porque yo sea insensible, sino porque tiene que morir para yo estar a la altura del desafío que tengo por delante. Compartimos que Josué en un momento y todo el pueblo de Dios se iban a enfrentar a un camino por el que nunca nadie había pasado. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Josué? Josué, yo te voy a llevar por un camino por el cual nunca nadie fue, por lo cual nunca nadie tuvo experiencia de eso. Ni siquiera Moisés, porque nunca pasó por ahí Moisés, pero vos sí vas a pasar. Y claro, vuelvo a insistir, y aquí ya voy a spoilear alguna respuesta o alguna conclusión. ¿Por qué pensás vos que Dios le tiene que decir de manera reiterada, esfuérzate y sé valiente? Y claro, si tenés a Moisés al lado, que es un monstruo espiritual, en el buen sentido, que es un patriarca, que es un profeta, que habla cara a cara con Dios, que está ahí, sí, escúchame, Moisés, ¿cómo hago? Hace así, 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 así. Listo, gracias Moisés, y allí va. Eso es copia. Porque no es cuestión de ir a preguntarle al otro, es cuestión de entender lo que Dios puso en vos y a desarrollarlo y a desenrollarlo. ¿Qué significa esto? Varón, ¿usted está haciendo un llamado encendido a la desunión de la iglesia? De ninguna manera. Yo soy llamado a permanecer y a pertenecer, a echar raíces, a crecer en coinonía, pero con la gente que Dios te dice. Porque hay por allí demagogos que quieren quedar bien con todo el mundo, que dice la iglesia tiene que estar, toda la iglesia tiene que estar unida. Y yo te digo, hay gente con la que yo no pienso unirme. Ni a punta de pistola pienso unirme. Porque no tienen mi genética. Porque no me aportan nada. Capaz que son muy buenos para otra. No, miren que no estoy diciendo que sean malos. Lo que estoy diciendo es que a mí no me aportan. Entonces, ¿por qué me voy a sumar a alguien para congraciarme con los demagogos de turno? Porque la iglesia tiene que unirse. ¿Quién te dice que tiene que unirse? Al menos no con todo el mundo. Ojo. Ojo, Ojo. Vos te tenés que unir con quien Dios te dice que tenés que unirte. Vos vas a incorporar y te vas a incorporar a donde Dios te dice y con quien Dios te dice. No, vamos a ir allá porque aquel tiene mucha gente. Vamos a ir acá porque este funciona muy bien en esto. Vamos a ir allá porque... No, muchachos, tampoco es una cuestión de ir viendo de manera conveniente a dónde me queda mejor, Ojo, porque eso no es Josué, eso es un liderazgo obsoleto. Y lo más triste de todo, el Señor va a llamar fulano, mengano, sultano, a ver, venga perengano, y aparece perengano, y el Señor lo ve a través de su propósito, ¿no? Y le dice, ¿y dónde está perengano? Estoy acá, Señor. ¿Dónde? Acá estoy delante tuyo, Señor. No te veo. ¿Cómo que no me ves, Señor? Estoy acá. No te veo. ¿Sabes por qué no te veo? Porque yo no te veo a través de tu nombre. Yo te veo a través de mi propósito en vos. Y vos, mi propósito, no lo cumpliste jamás. Jamás. Fuiste una burda copia toda tu vida. ¿Me entendés, perengano? ¿Me entendés? No te veo. Para mí no existís. Así que pase. No sé para dónde, si para arriba o para abajo, pero pase. Yo creo que para arriba, pero bueno. Eso es señorío del Padre. Señor le dice a Josué, yo te voy a llevar por un camino por el cual nunca nadie jamás pasó. Nunca nadie jamás pasó.
Así que no me digas que necesitas acudir a las crónicas de nadie, porque lo que yo estoy haciendo es cosa nueva en tu vida. Porque yo quiero animarte que seas un protagonista de la historia. Porque yo quiero que vos desarrolles y desenrolles todo aquello que yo puse en vos. Que utilicé a otras personas para formarte, y sí, por supuesto. ¿Qué pensás? ¿Que venís de un repollo, Josué? ¿Qué te pensás? ¿Que te criaron, cómo se llama? Que lo criaron los lobos, cuento de la selva. El cuento de... Tarzán. Tarzán, ¿qué te pensás? ¿Que sos Tarzán, que te criaron los monos? Pero muchachos, eso es una ficción. Capaz que hay algún Tarzán todavía, ¿no? Un poco raro. Pero bueno. Amada comunidad del Eterno, yo quiero culminarte, que puedas entender que el Señor está levantando una generación como los hijos de la tribu de Isaacar, una iglesia entendida en los tiempos. El precio de ser único es muy alto a veces, porque te van a ningunear, te van a decepcionar, te van a traicionar. Seguramente no te acompañan, o sí, pero a veces el precio de ser original es alto. Pero jamás podemos renunciar a hacer en definitiva aquello que Dios nos hizo, y es ser hijos únicos, absolutamente únicos, que no se manejan por emociones, sino por principios, que entienden que Dios no es el resultado de una linda experiencia, sino de una constante relación, que entienden acá y acá que toda en la vida es una cuestión de justicia, porque todo es una jurisprudencia, hasta la familia es una jurisprudencia, el bautismo es una jurisprudencia. Todo lo que hacemos está en la Constitución del cielo. Y usted dirá, varón, la Constitución es la Biblia. Bueno, leámosla entonces, leámosla, pero con los ojos del Espíritu, no con los ojos de la conveniencia. Por supuesto, como siempre me pasa, no terminé ni la primera hoja, pero entiendo que el tiempo ha sido sustantivo. Así que probablemente en la semana sigamos avanzando en esta suerte de paréntesis que hoy oficialmente abrimos, que evidentemente en algún momento se va a cerrar, pero que no tengo ninguna duda, y ya llegaremos a esa conclusión juntos, vamos a volver a retomar ese camino que iniciamos hace casi 2 meses, que por allí se llamó Recuperando la Presencia de Dios. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu ministerio, quiero bendecir la obra de tus manos, quiero darle gracias al Señor por la oportunidad de decirte a la cara de que sos único, sos diferente, sos absolutamente singular. Dios se dio a la tarea de diseñarte con una forma única, con un sacerdocio y un liderazgo único, pero no único por ser especial o por rasgarse las vestiduras, sino porque eso es lo que somos. Yo te animo a que no funciones como una copia, a que te animes a matar aquellas cosas que ya no deben estar más presentes, de que a lo mejor para llegar hasta este lugar han sido fundamentales, pero que ya no son necesarias. Y el problema es que cuando vos cargas algo que ya no te es necesario, lo único que vas a estar añadiendo a tu vida es carga, es peso.
Y hay mucha gente que está cargando con muchas cosas, que ya Dios la desechó, pero nosotros, por allí, si en algún mojón de la vida nos es útil, por allí. Pero me temo de que muchos de nosotros, y digo muchos porque debo insistir, a mí me gusta mucho hablar en primera persona, no porque me crea especial, sino porque soy el resultado de una generación que se crió con el dedo inquisidor, en donde el predicador era un ser inmaculado y ustedes son los pecadores, porque ustedes son los que erran, porque no tuviste sanidad, porque vos no tuviste fe, y vos, y ¿cuándo un yo? Yo no digo vuelvo a insistir, andar desnudando su vida privada y haciéndola permanentemente pública, pero por lo menos mostrar un poquito de empatía. Mostrar un poquito de empatía. Dejar evidencia que sos humano. Claro, la vida en algún momento va a dar evidencia de que sos humano. Tal vez de una manera dolorosa. Y ese es parte del liderazgo que debe de morir. Un liderazgo que se piensa que es más de lo que es. Un liderazgo que insiste en funcionar como un nicolaíta, cuando en realidad el Señor nos llamó a ser sacerdotes únicos para una dispensación de la vida que nos va a enfrentar a un camino nuevo, un camino por el que nunca nadie pasó, porque sencillamente es la entrada a tu tierra prometida. Te bendigo. Nos reencontramos en breve. Shalom, shalom, amada iglesia.